invito a que se pongan de pie si es posible para dar referencia a la lectura de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, de Mateo, antes de Lucas. Marcos capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 16. Vamos a leer nada más 3 versículos para comenzar esta mañana. Marcos capítulo 1, comenzando desde el versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a orar. Padre celestial, doy gracias, Señor, una vez más por este tiempo que tenemos aquí juntos, Señor, congregados, Padre, y estamos, Señor, en el punto de servicio, Señor, que es el propósito, Señor, de congregarnos, es escuchar su palabra, Padre. Queremos escuchar de parte de usted, Señor, y le pido, Padre, una vez más, que use su mensaje, y, Señor, que me use a mí una vez más para hacer de bendición a mis hermanos, Padre, que no diga lo que no debo decir, Padre, solamente, Señor, lo que usted quiere que yo diga, Padre. Úseme, Señor, use su palabra, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cuente más, siento, muchas gracias por estar de pie. Quiero que veamos esta mañana acerca de los llamamientos que Dios nos hace en la palabra de Dios. Y no sé ustedes, ¿verdad, hermanos? Pero yo recuerdo que cuando estaba pequeño, todavía en mi casa con mis padres, hubo un momento que me decían, me llamaban, ¿verdad? Ven. Y tal vez en ese momento yo no quería ir. Y yo decía, ¿qué? ¿O qué pasó? ¿O por qué? Ahí decía, ¿dónde estaba? Y hubo un momento en que mi padre me dijo, cuando te hable, tienes que venir. Amén. Quiero que vengas aquí. No quiero que me grites, quiero que vengas. Y más te vale que vengas. ¿Alguien se dijo? Porque no quiere, ¿qué? No, ¿por qué? Ven para acá. Te estoy hablando. Y me dijo claro que cuando él me llamaba, él quería que yo fuera donde estaba él. Y entonces estar en su presencia y decir, mande, no decir qué, o no decir qué pasó, decir, mande, con respeto. Y yo aprendí, hermanos, que más me valía a mí seguir ese consejo, ¿amén? Amén. Y le creí. Y traté de poner en práctica ese consejo que me dio, y ahora también yo le ofrezco ese mismo consejo a mis hijas cuando les hablo. Y también quieren hacer lo mismo. ¿Qué? No. Ven para acá, pues. Hermanos, Dios nos llama. Dios hace llamamientos. Vemos aquí en la historia, aquí este pasaje que vemos aquí cómo llamó a Pedro, ¿verdad? Simón y Andrés, su hermano, que eran pescadores, y fue y les dijo, venid en pos de mí. Y si notamos, hermanos, ese llamado, ese llamamiento no fue una opción. Si quieren, o si no están ocupados, o si no tienen nada que hacer, pues vengan. No, Él les está diciendo con autoridad, con un mandamiento, venid en pos de mí. Vengan. Y en la palabra de Dios, hermanos, hay la palabra ven, cuando da referencia a la invitación de Dios o al llamamiento de Dios, se hace más de 3000 veces en la Biblia. Y cuando Jesús la usó, estaba invitando a una persona a unirse a Él
a seguirlo a Él, a servirlo a Él, ¿verdad? Y Él estaba diciendo venir. ¿Por qué? Porque Él ya estaba ahí. Él estaba invitando a alguien a donde Él ya estaba. Él no estaba diciendo, vayan y los haré pescadores de hombres. No, dijo, venid, vengan conmigo. Yo quiero que veamos esta mañana diferentes ejemplos de los llamamientos que Dios nos hace. Quiero que veamos esas ocasiones diferentes en donde el Señor nos llama de diferentes formas. Y quiero que comenzáramos en el libro de Génesis capítulo 7. Vemos la primera invitación ahí en el arca con Noé. Recuerdo la historia en Génesis capítulo 6, como el mundo, ¿verdad?, se había ido de mal en peor después de que Adán y Eva pecaron, hicieron de sobremanera pecadores todos. Dice la Biblia que no pensaron en otra cosa sino solamente hacer el mal constantemente, ¿verdad? Tanto que Dios quiso juzgarlos, ¿verdad? Inundó a toda la tierra, ¿verdad? Con esta inundación, gran diluvio que hubo por más de 40 días y 40 noches, y le mandó a Noé, que había encontrado gracia en los ojos de Dios. Y dijo, Noé, quiero que construyas un arca, y le dio instrucciones muy específicas de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se había construido una antes. No había necesidad en aquellos entonces, nunca había llovido antes, no sabían ni siquiera qué era la lluvia. Entonces le dijo a Noé cómo construirla, y tardó mucho tiempo para construirla, y llegó el momento en que lo terminó, y cuando lo terminó empezó a llover. Cuando empezó a llover, dijo esto Dios en Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Me está diciendo, entra tú, y sabemos que después en la historia Dios cerró la puerta del arca, ¿verdad? Porque Él la selló para que no salieran y para que no entrara nadie más. Era la última oportunidad, y el arca, hermanos, esa historia es un símbolo de la salvación. Es un símbolo de la salvación. Al estar ellos adentro del arca, al obedecer la palabra de Dios, al poner su fe en lo que Dios había dicho, Dios le dijo si entraban iban a estar salvos, y entraron y fueron salvos. Hermanos, y eso es lo mismo con la salvación. Al poner nuestra fe, la confianza en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Amén. Vemos la arca que Dios la diseñó en Génesis capítulo 6, versículo 14. Y al seguir ese diseño, Noé garantizó la seguridad total para él y para su familia. Y asimismo, hermanos, Dios diseñó la salvación. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos lavó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él mismo fue el que nos llamó a esa salvación, porque su gracia es grande. Vemos que el arca tenía una sola puerta, amén, una sola entrada, nada más una manera de entrar al arca. Se dice Génesis 6:16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y esa misma puerta la usó el camello, la que usó el tigre, la que usó la vaca. Todos entraron por esa misma puerta. Así mismo, hermanos, para la salvación solamente hay un camino, hay solamente una puerta, hay solamente una entrada. Dijo Jesús en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay ningún otro camino, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y Dios está llamando. Ven, entra por esta puerta. Noé obró según el mandato de Dios. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Está diciendo Jesús, pierde tu vida, dámela a mí y vas a ser salvo. Amén. Pero si quieres salvarte tú solo en tus propias fuerzas, vas a morir. Y el arca era seguridad para todos los que estaban adentro de ella. Dice Génesis 7:23,
y fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, hasta los reptiles y las aves del cielo, y fueron exterminados de la tierra, y solo quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y le pregunto esta mañana, ¿está usted en esta arca de salvación? ¿Está usted en Cristo Jesús esta mañana? ¿Está seguro que su alma está salva y no va a pasar el castigo del pecado? Dijo Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y cuando Él nos llama, más nos vale obedecer, amén. Cuando Dios llama hay que obedecer, hay que responder. Otra invitación, vamos a ver varias, hermanos, está en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Dios no solamente nos llama para la salvación, miren lo que dice Isaías 1:16. Dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está Dios hablando con su pueblo, con el pueblo de Dios que se había apartado de Él, que se había apartado para servir a otros ídolos. Y no estaban bien con Dios, pero aquí está Dios hablando con ellos, invitándoles a venir luego. Vengan, ¿por qué? A reconciliación. Yo quiero reconciliarme con ustedes. Yo quiero hacer las cosas bien. Es eso por el llamado que Dios nos hace de la reconciliación, y Él está esperando con los brazos abiertos, como vimos esta mañana en la escuela dominical, y Él quiere volver a tener comunión con nosotros. Si nos alejamos, si nos hemos alejado, si hemos sido negligentes acerca de las cosas de Dios, Él está llamando y dice, venid luego, venid luego. Cuando está diciendo venid luego, Él me está diciendo lo más pronto posible, no esperes más, haz las cosas bien con Dios y Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él te va a restaurar. Amén. Venid luego. Me pregunto esta mañana, tal vez hay alguien aquí que se ha apartado de Dios. Sí, tal vez esta mañana está aquí en la iglesia, pero su corazón se ha apartado de Dios y no está bien con Dios y no tiene una buena actitud acerca de las cosas de Dios. Tal vez, jóvenes, si estamos bien con Dios, hermanos, estamos bien con Dios, y si no estamos bien con Dios, dice Dios esta mañana, venid luego. Es hora de volver, es hora de reconciliar, es hora de volver a comunión con Dios. Ahora, y estemos a cuentas. Hay que entender, hermanos, Él no quiere estar ni un instante lejos de nosotros, pero como el caballero que Él es, hermanos, Él no nos va a forzar, pero Él invita y dice, venid luego. Ya deja el pecado, ya deja a esos amigos, ya deja a esas personas que están influenciando para hacer lo que no está bien, a esas personas que se están confundiendo, a esas personas que se están desanimando. Venid luego ahora. Amén. Y estemos a cuentas. ¿Cuánto tiempo va a dejar a Dios esperando? Él está esperando. Él ahorita está llamando, venid. ¿Cuánto tiempo va a dejar a Dios esperando? ¿Por qué no regresa hoy? ¿Por qué no arreglar las cosas con Dios hoy? Ya no espere más. Otra invitación de Dios. Miren lo que dice, otro llamamiento en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a ver varios, hermanos. Vamos a usar nuestras Biblias. Amén. 2 Corintios capítulo 6. Él nos llama a la salvación, nos llama a la reconciliación. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6. Él nos llama a la separación, porque tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios nos llama para sí mismo, nos está llamando a que nos apartemos de lo que no conviene, que nos apartemos de las cosas que no están bien, que nos apartemos del mal,
Mira lo que dice el versículo 17. Vamos a comenzar el versículo 15 para que entendamos mejor. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dijo Dios. Versículo 17. Por lo cual, viene el llamado de Dios ahí: salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está diciendo, no estoy convencido, y la Biblia lo enseña así, de que un cristiano que no se separa del mundo, un cristiano que no se separa de las cosas del mal, un cristiano que no deja esas amistades que no convienen y que solamente nos apartan de Dios, hermanos, ese cristiano no va a poder madurar espiritualmente y está deteniendo la obra que Dios quiere hacer en su vida y en su corazón. Hay que tener mucho cuidado. Por eso está aquí llamando Dios, dice: salid de ellos, salid de esas cosas que están mal, no de lo inmundo, de las cosas que no están bien con Dios, de personas que tuercen nuestra manera de pensar acerca de las cosas de Dios. Mamá me decía: a ver, ven aquí. Era un mandato. No me estaba dando una opción. No, aquí está dando Dios otro mandato, una orden que no se debe de cumplir conforme a nuestra manera de pensar o nuestro razonamiento. Solamente debemos de hacer lo que Dios dice, porque Dios lo dijo. El Señor había instruido a Pablo que escribiera esas instrucciones a las iglesias de la separación que debe de haber, hermanos, de nuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, vivimos en este mundo, amén. Pero no somos de este mundo. No vamos a hacernos, por decirlo así, santurrones, ¿si me entiendes? No voy a decir: ay, no voy a juntar con ellos porque son pecadores. No, yo también soy pecador. Lo que está diciendo Dios aquí es que debemos de tener cuidado, guardar nuestro corazón para que no sea influenciado, apartarse de las cosas de Dios. ¿De quiénes estamos dejando que nos estén influyendo? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de música me está influenciando mi corazón? ¿Qué amigos, qué personas estoy dejando de tener compañerismo con ellos y que me están influenciando con su manera de pensar? Que no está conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiénes me están animando a apartarme de leer mi Biblia, a apartarme de ir a la iglesia, a apartarme de las cosas de Dios? Hermanos, y es muy fácil, pensamos, hermanos, ¿verdad? Porque tal vez como crecimos la cultura, quién sabe, que el diablo, ¿verdad?, se va a manifestar y aparecer de un humo y va a salir con sus cuernos y de color rojo y con la cola picuda. No, hermanos, así no se manifiesta el diablo. El diablo se manifiesta con un compañero de trabajo que es mundano, que se empieza a ser un amigo, que empieza a decir malas palabras, a contar chistes que no debemos escuchar, a invitarnos al lugar. Así empieza, ¿no? Algo inocente, algo sencillo, algo simple. De poco a poco, vamos, no va a ser de repente, no, es poco a poco sembrando una cizaña. Cuando ya no nos damos cuenta, ya no estamos en la iglesia, ya estamos viviendo igual que él, porque no tuvimos cuidado con quién andamos. Y dice: el Señor está llamando: salid de ellos, salid de ellos. Yo quiero ser tu Dios, yo quiero que seas mi pueblo.
Yo quiero que estés conmigo, que seamos santos delante de Él. Como creyentes no tenemos autoridad para hacer lo que queramos en lo que es nuestro estilo de vida. Nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedan igual. No, pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Como creyentes, hermanos, debemos de ver para agradar a Dios. Y un cristiano que no se separa del mundo de personas mundanas está avergonzando el nombre de Cristo. Oh, hermanos, Él está llamando a decirnos salir de ellos. La separación es más que simplemente dejar de tratar de cambiar nuestra manera de actuar. Es más que esconder las cosas para que otros no las vean. No, hermanos, se trata de tener una relación con el Señor donde llegamos a tener un amor por Dios, y ese amor por Dios nos lleva a odiar las cosas que Él odia. Estamos odiándonos las cosas que Él odia, hablando del pecado y de las cosas inmundas. Eso es lo que nos debe de motivar para separarnos. Y cuando lo hacemos de esa forma, no vamos a fingir, no va a ser nada que estamos haciendo nada más por aparentar algo, no, estamos haciéndolo con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amén. Otro llamado. Vamos a Marcos capítulo 1, ahí en nuestro pasaje donde comenzamos. Marcos capítulo 1. Otro llamamiento que Dios nos hace. Les dijo aquí a los discípulos, en el versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hermanos, el propósito para que Dios nos salvó, sí nos salvó, para que ya no fuéramos al infierno y para que fuéramos al cielo, para pasar la eternidad con Él, sí, claro que sí, para tener una comunión con Él, para tener una relación íntima con el Señor, claro que sí, Él quiere todo eso, pero Dios quiere también, hermanos, que cuando Él nos salve, que también nos preocupemos por la salvación de alguien más. Él nos está llamando, dice: venid en pos de mí, síganme. ¿Para qué? Para que puedan ganar a otras almas, para que sean pescadores de hombres, para que otros también puedan entender su necesidad de salvación y vengan a Cristo también como nosotros lo hicimos. Y cuando Él dice venid, más nos vale, hermanos, que vayamos. Cada cristiano debe de sentir esa responsabilidad de compartir el Evangelio de Cristo con alguien más. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a ese ministerio. Imagínense nada más, hermanos, si todos los que estamos aquí presentes tuviéramos ese deseo de invitar a alguien más a la iglesia y de traerlos, ¿verdad?, para que aprendan más. Imagínense, hermanos, cómo Dios puede obrar a través de eso. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser pescadores de hombres. Si cada uno de nosotros ganáramos a alguien para Cristo, no cabríamos aquí, ¿verdad? Necesitaríamos más espacio para seguir creciendo, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay sabiduría en ganar almas. Dice Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gracias a Dios, hermanos, ayer tuvimos el privilegio de salir a tocar puertas, invitar gente a la iglesia. Y gracias a Dios, Dios nos llevó a hablar con un hombre que se llama Mike. Mike es un hombre ya mayor, pero hablaba español, y él fue veterano de la guerra de Vietnam. Y nos contó un poco de lo que pasó, ¿verdad? Y pude ver en su vida cómo fue afectado por esos traumas. Y le pregunté, si usted muriera hoy, ¿estaría seguro que iba al cielo? Me dijo: no, con todo lo que he hecho. Y dije: gracias por ser honesto, pero quiero decirle que nadie lo merecemos. Todos somos pecadores, pero Amén. Cristo murió por usted. Amén, así es. Y si solamente pone su confianza en Cristo, Él le quiere dar ese regalo de la vida eterna. Y pudimos hablar con Él, y por la gracia de Dios Él aceptó el mensaje, y Él inclinó su rostro, y ayer aceptó a Cristo como Salvador. Oh, hermanos, es un gozo
poder compartir el Evangelio con alguien más y saber que otra alma ya no va a ir al infierno. Saber que va a haber otra persona allá en el cielo, pasando la eternidad con nosotros, hermanos. Qué tremendo es compartir el Evangelio. Daniel 12:3 dice: hay recompensa para ganar almas. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice la Biblia que los que ganan almas o se comparten el mensaje de salvación, dice, van a brillar en el cielo como estrellas. Amén. Qué tan brillante va a ser su vida allá en el cielo, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay una urgencia de ganar almas. Judas 1:23 dice: a otros salvadlos con temor, arrancándolos del fuego, aborreciendo hasta la ropa contaminada por la carne. Está diciendo ahí la ilustración que hay personas que se están a punto de quemar. Imagínense nada más, es como si usted fuera testigo de un accidente fuerte donde el carro explota en llamas y usted es la persona más cerca y está viendo ahí la persona que está gritando porque se está empezando a quemar. Y me imagino que vamos a hacer lo posible para tratar de sacar y arrebatar a esa persona del fuego. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios: hay que arrebatarlos del fuego. Hay una urgencia. Hay muchas personas que se están rumbo al infierno esta mañana. Y Cristo dice: venid, yo te quiero usar. Yo quiero usar tu vida para que otros sean salvos, para que otros no tengan que perderse, para que otros puedan ir al cielo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio con alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que le extendió una invitación a alguien para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios? Me pregunto cuántos lo hemos hecho, hace cuánto tiempo fue la última vez. Vamos a ver otro llamado. Mire Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Otro llamamiento que hace el Señor. Mateo 19, me estoy apurando, hermanos. Mateo 19, mire el versículo 21. Mateo 19, 21 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Está diciendo el Señor Jesucristo: si vas a servir, si vas a seguirme, dice, y vamos a vivir una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio. Hermanos, a los cristianos, y muchos se desaniman por esta razón. Para los cristianos no se nos ha prometido, no se nos ha prometido vivir un paraíso en la tierra, en esta vida. Esta vida terrenal que estamos en este momento no va a ser un paraíso, todavía no. Y Jesús instruyó al joven rico a dejar todo lo que tenía, ¿verdad? Y a dejarlo todo para seguir a Cristo. Y eso va a ser un sacrificio, hermanos. Y la verdad es que Él nos está llamando a hacer lo mismo. Dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice ahí el apóstol Pablo que es lo único que tiene sentido, es que así como Él dio su vida por mí, que yo dé mi vida por Él. Que yo le diga: aquí está mi vida, Señor, haz lo que tú quieras de ella. Enséñame cómo quieres que yo viva, qué quieres que yo haga para ti. Vivir una vida de sacrificio. Y Jesús le dijo al joven que tenía que vivir una vida de sacrificio. El seguir a Cristo es una vida de sacrificio. La Biblia nos llama a hacer un sacrificio por otros. 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás.
Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Oh, hermanos, qué tremendo sería que pudiéramos reflejar este principio en nuestras vidas aquí como iglesia. El principio del sacrificio por los demás. Que cuando alguien esté triste, cuando alguien esté cargando, que podamos ser de ánimo, que podamos ser de bendición, de cualquier forma que podamos. Es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Que nos preocupemos unos por otros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque buscamos mejor lo que para mí. ¿Cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Hermanos, esa no es manera de vivir. Si vamos a seguir a Cristo como Él nos está llamando, Él está llevando a hacer una vida de sacrificio por otros y también por el Señor. 2 Timoteo 3:12, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa, ¿no? Si vamos a vivir piadosamente para Cristo, vamos a padecer persecución. Ahora, aquí en este país, ¿verdad? Todavía no se ha sentido esa persecución tan fuerte, aunque sí hay una, pero no tan fuerte como lo han sentido en otros países. Hay cristianos hoy en día temiendo por sus vidas porque creen lo mismo que nosotros, por su fe en Cristo. Pero vamos a padecer persecución, ya sea tal vez en el trabajo, ya sea tal vez por amigos, por familiares. ¿Por qué? Porque vivir para Cristo va a incomodar a otros. Y si no estamos incomodando a otros, entonces tal vez no estamos viviendo como debemos. Él nos ha llamado a hacer una vida de sacrificio. En Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, entonces vamos a tener que hacer algunos sacrificios. Por eso dice Él, y alguien va a ser mi discípulo, digo el Señor Jesucristo, tome su cruz y siga. Tome su cruz. La cruz representa sacrificio, dolor, cargas por otros, para el Señor. Tome su cruz y nos invita a ven y sigue. Otro llamamiento rápidamente a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo soy, disculpen, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo, hermanos, esta historia, ¿verdad? Donde está la tormenta, están los discípulos ahí solos, sin el Señor. Él los mandó delante, ¿verdad? Y Él los alcanzó caminando por el agua. Y dice que lo vieron y se asustaron porque pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y dijo, no tengan miedo, yo soy, ¿verdad? Yo soy Jesús. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo en el agua. Y él le dijo, ven. Y sabemos, ¿verdad?, qué pasó, que él empezó a andar por el agua, ¿verdad? Pero después, mirando a Cristo, pero después puso su enfoque en la tormenta, en los relámpagos, en las olas, en la tempestad, y empezó a hundirse, porque quitó sus ojos de Cristo. Pero el llamado de Cristo fue, ven. Y hermanos, y ese es el llamado que Él nos está haciendo ahora, esta mañana, es de poder tomar otro paso de fe, de confiar en Él. Él está diciendo, yo sé que la tormenta es fuerte, yo sé que el viento es fuerte,
Yo sé que todo esto parece imposible. Pero Pedro, si tú pones tu mirada en mí, ven y toma ese paso de fe y vas a estar bien. Escucha ese pensamiento. Si permanecemos en la barca, como lo hicieron los otros discípulos, nunca sabremos lo que es caminar sobre las aguas. Vamos a decir, sí, Pedro fue un hombre de poca fe, pero fue el único otro hombre que caminó en el agua. Nadie más puede decir eso que Pedro. Él puede decir, yo caminé con el agua con el Señor. Y los otros 11 discípulos se quedaron en el barco porque pensaron que iban a estar inseguros, porque pensaron que Pedro estaba loco, pero Pedro estaba tomando ese paso de fe para acercarse más al Señor. Hermanos, y Dios quiere que tomamos ese paso de fe para acercarnos más a Él, y no va a ser fácil, no va a ser un lecho de rosas, ¿verdad? No va a ser todo color de rosa, no, va a ser difícil a veces, vamos a pasar por tormentas, vamos a pasar por críticas, tal vez por burlas, va a ser difícil, pero manteniendo la mirada en Cristo, Él nos va a mantener. Permanecer en la barca era fácil. Permanecer en la barca era lo que tenía sentido. Permanecer en la barca era permanecer en nuestra zona de confort. Pero ¿cuántos de nosotros permanecemos en la barca sin ejercitar nuestra fe y sin vivir en la plenitud de lo que Dios quiere que hagamos? Y quiero animarle esta mañana, salga de la barca, acérquese más a Cristo, tome ese otro paso de fe, cualquiera que sea que Dios le esté llamando a hacer. Si esta mañana no ha recibido a Cristo, acéptelo esta mañana, toma ese paso de fe, acepta a Cristo. Si no se ha bautizado, toma esa decisión de identificarse con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Si no se ha hecho miembro de la iglesia, puede tomar ese paso de fe. Tal vez tome ese paso de fe para vivir dando de su diezmo, de ofrenda misionera. Si no ha tenido gozo de ganar a otros para Cristo, aprenda cómo y tome ese paso de fe. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo, porque no sabemos qué va a pasar. Así como Pedro tenía miedo, pero él tomó ese paso de fe y pudo andar por el agua. Hay que tomar ese paso de fe. Otro llamamiento rápidamente, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Mateo 11, 28 dijo: Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darnos ese consuelo. Él nos quiere dar ese descanso. Dice el libro: vives débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno. Dile todo en oración, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos por problemas y dificultades, hermanos, y parece que nos gusta, y parece que abrazamos la ansiedad y abrazamos el temor y nos quedamos pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, hermanos? Si nos gusta ese sentimiento, tal vez parece que nos gusta, ¿verdad?, andar ansiados o desesperados, y está el Señor diciendo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, ven a mí. Confía en mí. Amén. Confía en mis promesas. Ven y haya descanso para tu alma. Y podemos confiar en el Señor para la salvación, pero no confiamos en Él para que nos dé su consuelo. Y aquí está el Señor llamándonos: venid a mí. Jesús está llamando a los afligidos, a los abatidos, a los desanimados, a los que están débiles, a los que están cansados, a los que están agobiados. Esta mañana está diciendo: ven a mí y yo te haré descansar. Oh, ¿cuántas veces
decidimos no acudir a ellos. Pensamos, no, Dios no me va a escuchar. Pensamos, no va a pasar nada. Y decidimos no acudir a Él. Y después nos preguntamos por qué estoy lleno de ansiedad, por qué estoy lleno de desesperación, por qué no puedo tener gozo, por qué nada me va bien. ¿Por qué no acudimos a Él? Él está llevando, ven, dame tus cargas. Dame lo que te preocupa. Dámelo a mí. Yo quiero hacerte que descanses. Dice ahí Filipenses, voy a leer rápidamente. Filipenses capítulo 4. Lo que dice el Señor, por nada, versículo 6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y conocemos esto, mira el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Él nos está llamando. Y hay momentos, hermanos, vamos a pasar por momentos desgarradores que no vamos a entender ni por qué ni cómo, pero tenemos que aprender, hermanos, que es el Señor Jesucristo es el único que va a poder consolarnos. Amén. En esos momentos. Amén. Otro llamamiento, Lucas 19, rápidamente vamos a ir, Lucas 19. Conocemos esa historia. Zaqueo era chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque tu casa, oye, mira lo que dice Mateo, Lucas 19:5 dice ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, baja de ahí, hermanos, lo que está representando ahí es que sí, sabemos que era el chaparrito, ¿verdad? Y subió al árbol para poder ver a Jesús, pero porque estaba arriba, está diciendo ahí, hermanos, él estaba dándole la ilustración mental a Zaqueo, porque Zaqueo era una de los que coleccionaban los impuestos. Era un hombre que hacía trampa, que hacía cosas que no estaban bien. Y él, su dinero, su riqueza, tal vez pensaba que era algo o alguien. Y está diciendo ahí, Zaqueo, bájate de ahí, humíllate, deja tu orgullo, deja tu soberbia, deja de pensar que eres alguien y bájate y humíllate. Porque yo quiero pasar tiempo contigo. Amén. Baja de esa postura de altivez. Hoy en día hay muchas personas que están demasiado arriba para pensar que en las cosas de Dios. Hay que bajarnos del trono de nuestro corazón, hay que descender, hay que dejar que Él sea nuestro Rey, que Él sea el que manda, que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Dijo el Señor que nadie puede servir a dos señores, hay que dejarlo que Él sea el Señor de señores y Rey de reyes. Hay cristianos hoy en día que se creen demasiado grandes y Dios no los puede usar. Y Dios quiere usarnos a todos de alguna forma, de alguna manera u otra, pero muchos no se dejan porque piensan que son algo, o mejor que otros, o muy importantes en su propia opinión, y eso impide que Dios los use. Necesitamos que bajar, necesitamos que humillarnos, necesitamos que descender y entregarnos al Señor. Por último, para terminar, otro llamamiento, mire, Apocalipsis capítulo 4. Para terminar, otro llamamiento, Apocalipsis capítulo 4. Sabemos que Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vio el apóstol Juan acerca de lo que va a pasar en los últimos días. Y este versículo, ¿verdad? Creemos que
significa, y está hablando acerca de lo que va a suceder antes de la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, esa es clave, como de trompeta, hablando conmigo, dijo que sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hermanos, estamos viendo aquí, dando una referencia a lo que va a ser el rapto, como leemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que el Señor vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios, y descenderá el cielo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos cuando suene esa final trompeta. Y cuando esto suceda, hermanos, el siguiente sonido que vamos a oír para que se cumpla la profecía va a ser ese sonido de trompeta, señalando que a todos los santos que Cristo ha venido por su iglesia. Imagínense qué sonido será escuchar esa trompeta. Cantamos así, ¿no? Cuando la trompeta suene en aquel día final. Pero, hermanos, cuando las naciones salvas a su padre, y ya dice que sea pasada lista y él está, hermanos, qué tremendo va a ser poder escuchar que digan mi nombre. ¿Por qué? Porque está en el libro de la vida, y puede decir, aquí estoy presente, gloria a Dios, aquí estoy por la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Podrá decirlo usted también? ¿Podrán leer su nombre del libro de la vida? Está escrito su nombre en ese libro. ¿Va a usted escuchar la trompeta cuando venga Cristo por su iglesia? Oh, qué tremendo va a ser ese día. Ya va a terminar la espera, va a terminar el dolor, ya no va a haber llamadas por malas noticias. Amén. Ya no va a haber más citas o viajes de emergencia al hospital. Ya todo eso se va a acabar cuando escuchamos la trompeta. ¿Lo vamos a escuchar usted también? No todos vamos a escuchar ese llamado de subir. Ven acá. Los que no son salvos no van a escuchar ese llamado. El oído de los que no son salvos no va a estar sintonizado con esa señal de Dios, y se van a perder de ese día de satisfacción, porque no son salvos. No van a escuchar la trompeta. Ese llamado, ese llamamiento de sube acá, es solamente para aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Déjenme el pregunto esta mañana para terminar ya. ¿Cuál llamamiento les ha sido Dios a ustedes esta mañana? Si no es salvo, Dios está diciendo, ven, usted es salvo. Si no está bien con Dios, dijo Dios, venid luego y arreglemos las cuentas. Si no está bien con Dios, dice, salir de ellos, separarse de las cosas que no están bien. Está llamando a Dios, venir. Hay que arreglar las cosas, hay que tener comunión. Hay que ganar a otros para Cristo. Hay que ir al consuelo en Él. Hay que vivir el sacrificio por otros. Hay que tomar nuestra cruz. ¿Cuál llamado está haciendo Dios en su vida esta mañana? Le garantizo que Dios está llamando. Es de nosotros responder. Vamos a responder esta mañana al llamamiento de Dios. Vamos a orar. Invito que se pongan de pie, por favor. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. Dios está llamando. Ven, venid, sal.